De 3 a 6, Esto me suena. Las tardes del Ciudadano García. Bueno, nunca faltan grandes exposiciones en ciudades como Madrid o Barcelona, ni tampoco espacio en los medios para hablar de ellas. Pero es verdad, nosotros vamos a acercarnos ahora a una exposición que puede parecer modestita, pero que nos da a conocer la figura de un personaje grande, que merece la pena. Rafael Ceballos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nuestro invitado es el hijo del hombre al que se ha dedicado la exposición que ya se puede ver en la Universidad Politécnica de Madrid, que se titula Luis Ceballos, ingeniero botánico y profesor. Luis Ceballos fue su padre, ¿no? Exactamente. Ajá. Y por lo que dice el título, ingeniero botánico, profesor. Ingeniero de Montes, sí. ¿Por qué es merecedor de una exposición? Bueno, yo creo que una exposición se merecen muchas personas, muchos hechos, por las cosas más extrañas, siempre singulares, ¿no? Esta exposición está promovida por el Servicio de Bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid y este año es el 10º que se organiza coincidiendo con la Semana de la Ciencia. Normalmente se ha venido aprovechando para exponer las joyas bibliográficas que están repartidas por las bibliotecas de los centros de las escuelas de la Politécnica. Pero este año es el primero, según me han contado, porque yo soy sujeto pasivo, según me han contado, buscando el tema encontraron a la persona y se enamoraron de esa personalidad y entonces hicieron la exposición hacia él para exponer linealmente su obra recopilada entre todas las bibliotecas de las escuelas y allí se puede observar y estudiar. Bueno, si no tengo mal entendido, en este mes de septiembre se cumplieron 50 años de la muerte de su padre, que nació en San Lorenzo del Escorial. Exactamente. Y que es el responsable de, por ejemplo, el primer mapa forestal de España. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Primer mapa forestal completo. Eso es. Bueno, sí, claro, había habido dibujitos, pero completo, el primero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Primero. Bueno, pues desde 1871, todos siempre queremos representar gráficamente las cosas, ¿no? Y entonces, cuando se trata de elementos amplios y de superficies, pues vamos a las cartografías. Por lo tanto, esas cartografías temáticas ha sido objeto de los botánicos, en este caso de los forestales, y la cartografía era la botánica forestal, la flora forestal. Y los estudiosos, pues ya digo, se creó una comisión del mapa en 1871, pero en 1875 decidieron que esos dineros eran mejor para repartirlos en las nóminas de los profesionales que estaban muy necesitados y que el mapa a lo mejor podría esperar. Y hubo otros intentos, de don Lucas de Olazábal, hubo don Máximo Laguna, que fue profesor de botánica en la escuela de Villaviciosa de Odón, que era donde radicaba, pues herborizaba, es decir, iba recogiendo las plantas por los campos y los montes, las secaba, las estudiaba, las dibujaba, y iba trasladando a un mapa, a una cartografía, donde había recogido cada una de esas plantas. Y al final tenía un atlas botánico, que es con el que se ha estado trabajando pues hasta que tuvimos el del 66. Claro, por eso digo, porque es que es un mapa que ha tenido utilidad. Hombre, en 66 ya han pasado unos añitos, pero hasta no hace mucho, sí, si hablamos de una cosa como esta, ¿no? Que además el mapa tenía una peculiaridad, tengo entendido, que es que recogía tanto y diferenciaba los bosques espontáneos, donde había salido un bosque, sí, y los distinguía de las repoblaciones que había habido posterior, ¿no? Efectivamente. El mapa, cuando a don Luis, yo cuando me refiero a mi padre profesionalmente, siempre le he llamado don Luis, ¿no? En casa era padre, pero... Claro, porque usted también es ingeniero de montes, ¿no? Y por tanto le tiene respeto profesional también, ¿no? Sí, una admiración tremenda. Don Luis, que terminó la carrera y estuvo trabajando, bueno, primero le reclutaron para la guerra de África, se libró solamente el hermano mayor por hijo de viuda, y cuando volvió a la península estaba fatal el colocarse, ¿no? Había exceso de ingenieros de montes para las plazas
que necesitaba el gobierno. Y por lo tanto estuvo trabajando como topógrafo en ferrocarriles en Alcoy y desecando lagunas del paludismo, haciendo topografía. Y cuando ingresó en la Unión Resinera Española, y cuando ingresó en el Instituto Forestal de España, le asignaron en la zona del mapa forestal, porque querían retomar las cosas que quedaban de los antiguos mapas y completarlo. Y en aquel tiempo estaba gobernando, era jefe de Estado, Primo de Rivera, y ministro de Fomento, el conde de Guadalhorce, uno de Cádiz, el otro de Málaga, y entonces dijeron, pues empieza a trabajar por allí. Y mi padre se instaló en Ronda, donde el tiempo que estuvo pues dio lugar a que yo tenga 3 hermanos rondeños. Y se hicieron los mapas de Cádiz con Manuel Martí Bolaños y de Málaga con Carlos Vicioso. Pero los mapas venían acompañados de una memoria, que son unos libros gordísimos. O sea, parece mucho más importante el libro que el mapa. De allí se pasó a Ávila para hacer en la zona castellana, pero estalló la guerra y, por lo tanto, los trabajos se ralentizaron. Jordán de Urríes estaba trabajando en el de Soria, habían otros estudios en Burgos, pero al terminar la guerra el mapa se quedó en una esperanza, en una ilusión de hacer una cartografía a 1/200.000, que es una escala estupenda para que se representen todas las masas forestales, pero se quedó en ese estanque dormido. Bueno, además Luis Ceballos creo que participó también en la repoblación de la Ciudad Universitaria de Madrid tras la guerra, precisamente tras esa guerra, estudió sobre la vegetación y la flora forestal de las Islas Canarias Occidentales, y me imagino que todo esto se hizo, para terminar, de una manera muy, muy rudimentaria a lo que nos podemos imaginar hoy con el Google Earth y con todas esas cosas, ¿no? Bueno, absolutamente. Esto ibas con una caja de lápices de colores en el bolsillo y con el mapa de carreteras del 400.000 y algún mapa mudo, y se iban acotando manchas, las manchas de los árboles que se veían. Todo esto apoyado también con los proyectos de repoblación y trabajos que hacían los distritos forestales que había entonces. Mi padre ingresó como profesor en la Escuela de Montes, y el proyecto de López Otero, el arquitecto que había diseñado la ciudad universitaria con unos jardines espectaculares que ya estaban implantados antes de la guerra, pero que quedaron totalmente arrasados y convertidos en ceniza tras la contienda, pues se estudió y se asignó a la Escuela de Montes para que retomaran el proyecto, y si no el proyecto, que se hiciera un nuevo proyecto. El director de la Escuela de Montes, que a la sazón era Pío García Escudero, dijo, creo que sería conveniente dejar como está este solar para que se pueda leer en él la tragedia de lo que es una guerra y tal y cual. Bueno, eso que es muy bonito, realmente no es nada funcional, y por lo tanto hubo ahí un giro de pensamiento rápido y se diseñó, y siendo mi padre uno de los autores del proyecto, la reconstrucción de las zonas verdes, la estructura verde de la universitaria. Bueno, pues además de eso hizo un trabajo sobre la flora del Protectorado de Marruecos, la Escuela de Montes hay un arboreto, jardín botánico con fines educativos, en San Lorenzo del Escorial también, y todas estas cosas se pueden ver en esa exposición en la Politécnica de Madrid, titulada Luis Ceballos, ingeniero botánico y profesor. Muchas gracias. Hemos hablado con su hijo, Ceballos, también. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.